Comenzamos a hablar de este tema hace unas semanas ya y quisiera que me permitan recapitular lo que hablamos en esa ocasión. ¿A qué nos referimos con la ley de la gravitación espiritual? A que cada persona tiene un centro alrededor del cual debe girar. Así como el sistema solar tiene un centro que tiene atado todos los planetas, sujetos todos los cuerpos celestes a su centro. Y ese es el Señor Jesucristo. Hablamos de que si nosotros tenemos en el sistema solar una serie de planetas girando, ¿por qué razón están girando? Están girando alrededor de una masa que es el Sol. Y esa masa es mucho más grande que todos ellos juntos. Miles de veces más grande que todos ellos juntos, y los mantiene a todos atados ahí. Así que el Sol no solamente está ahí para dar luz y calor, sino para sujetar todas las cosas a Él y mantenerlos en su orden correcto. Y entonces hablamos en aquella ocasión de que asimismo el sistema, si comparamos eso, el sistema espiritual, dice la Escritura que Cristo es el sol de justicia. Todos nosotros deberíamos estar girando alrededor y contemplando la gloria de ese glorioso ser que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y ese glorioso ser, cuando nosotros lo contemplamos y observamos su gloria, esa gloria nos mantiene a nosotros atados a Él, sujetos a Él. Y nosotros como pecadores que somos, todas nuestras pasiones que surgen constantemente, que surgen de nuestros corazones, de manera intrépida, de manera fuerte, apasionada, están sujetas, se mantienen sujetas por ese sol que mantiene todas las cosas alrededor de Él. Y así como si sacamos el sol del sistema solar, todos los planetas saldrían en un caos cósmico. Así, cuando nosotros quitamos a Cristo, cuando quitamos al Señor Jesucristo del centro de nuestras vidas y comenzamos a voltear la vista hacia otro lado, entonces nuestras pasiones comienzan a salir como caballos a tropel. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Para el hombre natural que está apartado de la gracia de Dios, él entiende que lo que él hace es sabio. No hay nadie que le diga lo contrario, porque todos los demás que están a su alrededor tienen el mismo problema. Solamente Dios le dice: tú eres necio, tus pensamientos tienden a la necedad. Y así fue desde el principio. Nosotros nos dijimos a nosotros mismos: y seremos como Dios. Y no hay mejor idea que ser Dios. Cuando nosotros vemos en el sistema de escalafón, vemos que por encima de nosotros hay un jefe, por el otro encima de otro hay otro jefe, encima del jefe hay un presidente. Entonces nosotros queremos ser el presidente. Nosotros entonces se nos ocurrió la gran idea que por encima de los ángeles y arcángeles había un Dios. Nosotros queremos ser ese Dios. Y sustituimos la gloria de Dios por nuestra propia imagen, por nosotros mismos. Y entonces a nuestros propios ojos somos muy inteligentes al hacer eso. Y nos hicimos necios, como dice el texto. ¿Y por qué esto es una necedad? Primero, porque demuestra que el cambio que estamos haciendo es necio. El valor de lo que estamos tomando, en cambio de lo que estamos dejando, es infinito. Estamos dejando al Dios incorruptible por la imagen de cosas corruptibles. Eso es lo que dice el versículo. Estamos dejando el original por una copia de una copia de una copia. Imagínense entonces que nosotros tenemos el sol brillando este día y yo voy ahora a apagar todo. Esto se va a poner muy oscuro y le voy a poner una foto del sol aquí. ¿Qué ustedes me dicen? Entonces vamos a sembrar árboles, vamos a hacer de ese salón nuestra tierra, nuestro hábitat, y entonces con la foto del sol, y vamos a amanecer. Cuando amanezca sacamos la del sol, cuando anochezca ocultamos la foto del sol. ¿Qué ustedes me dicen? No tiene sentido, eso es una locura. Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando la gloria del Dios incorruptible por imagen de cosas corruptibles, que no son más que una copia de la copia del original. Por eso dice el texto, es necedad. Pero del mismo modo, la segunda cosa que vemos por lo cual es necedad,
que esta sustitución es también de cosas necias porque son corruptibles y Dios es incorruptible. Son cosas que perecen, Dios no perece. Entonces, el hombre en todo eso se ha hecho muy necio. Si nosotros valoramos cosas más que a Dios, nos hacemos necios. Pero ocurre algo aún más que pudiésemos decir, vamos a llevar un paso más a la terrible consecuencia que ocurre en esto. Versículo 24. Por consiguiente, Romanos 1:24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense la manera en que lleva el apóstol Pablo, cómo hila en los pensamientos. Dice él, cuando vemos al hombre dejando a Dios y cambiando al Dios glorioso por una foto del sol, por una cosa que no tiene sentido que estamos haciendo, Dios entonces los abandona. El hombre quita de su sistema solar el sol y Dios entonces, como consecuencia, los deja que se vayan en esa estampida cósmica de sus pasiones saliendo por donde quiera y los llenan, los gobiernan, los atestan, los vuelven miserables, los vuelven llenos de frustraciones. Y eso es el pecado con nosotros. Lo único que nos sujetaba, ya no existe porque nosotros lo hemos cambiado. Y sigue diciendo, y lo repite 3 veces. Versículo 25. Versículo 24:1, ahora versículo 25 otra vez. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural de la mujer, que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, vemos aquí una manifestación clara entonces, que en este tiempo que se ha llamado la sodomía o la homosexualidad. Pero es importante que nosotros veamos cuál es la causa de este problema. La causa de este problema no es un problema psicológico, no es un problema genético, es un problema espiritual. Y lo cual Dios comienza a tratar, antes que tratar cualquier mal, como es el primero la homosexualidad, y trata 21 de ellos en el versículo 30, del 29 al 30, donde habla que de detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios. Son pasiones que salen del hombre fuera de control porque no hay quien las sujete. Ese conjunto de cosas de la cual la homosexualidad es uno de ellos, la causa de que todas esas pasiones surjan, gobiernen, degraden y frustren y mantengan al hombre bajo miseria. La causa de todo eso es una: dejamos a Dios, cambiamos a Dios. Comenzamos a dejar a Dios por otras cosas. Dios no es nuestro centro. La gloria de Dios no es nuestra guía y nuestro objetivo. Nosotros nos hemos erigido Dios en nosotros mismos y hemos puesto criaturas en lugar de Dios. No hay masa en las cosas creadas que pueda sujetar a planetas tan terribles como son nuestros pecados y pasiones. Por eso el apóstol Pablo, antes de mencionar los males, menciona la causa de todos los males. Y ahí mismo entonces está diciendo la cura de todos los males, que es volver a Dios. Entonces, mi objetivo en esta mañana no es, al hablar de la homosexualidad como uno de los males que presenta la Escritura, de que el sistema solar espiritual del hombre no está como Dios en su centro, no es convencerle a usted de que la homosexualidad es incorrecta. Ella es incorrecta. Lo que quiero pero no importa si usted es creyente o es incrédulo, pudiese tener esa misma opinión de que es incorrecta. Entonces el objetivo no es hacerle pensar que es correcta o incorrecta. Quisiera entonces llevarlo a un plano más alto
El plano al que quisiera llevarlos a todos ustedes a hablar de este tema es la causa de por qué eso ocurre y cuál es la cura y nuestra actitud hacia el mundo que promulga eso, al mismo tiempo cuál es la actitud hacia los pecadores que están esclavizados bajo este terrible mal. La raíz de todos nuestros desórdenes, ya sean sexuales, ya sean de temperamento, ya sean de pasiones de cualquier naturaleza, es uno solo: hemos abandonado a Dios, hemos dejado a Dios. Y a medida que usted se va alejando de ese centro que mantiene que es la gloria de Dios, que mantiene todas las cosas sujetas a Él, a medida que se va alejando de Él, asimismo la oscuridad va entrando en nosotros, las pasiones van subyugándonos y nos van arrastrando como el viento, como dice Isaías 64. Vamos entonces a hablar acerca de que el hombre ha abandonado las relaciones naturales y cuál es el veredicto bíblico sobre la homosexualidad. Una de las distorsiones más serias que tenemos en la época moderna en términos del matrimonio y la familia es la homosexualidad. Este pecado es un problema persistente, no es un problema nuevo, es un problema persistente que ya viene, lo vemos en la historia de la humanidad y en los relatos bíblicos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y trasciende a la época moderna en que vivimos, en las cuales tenemos muchos problemas y dificultades relacionados con esto. Este es un fenómeno que se ha ido acrecentando, apadrinado por el diablo alrededor del mundo, que ha salido a engañar a las naciones. Y los jefes y los líderes de las naciones han apadrinado esto y han presionado la conciencia y las leyes de las naciones para que aprueben esto. Y así vemos entonces presión en las leyes para aprobar estas cosas, presión en el sistema educativo a nivel básico, medio y nivel superior, en lo cual quieren hacernos ver que eso es una forma de vida, una opción la cual todo el mundo tiene. Y también hay presión social, tratando de que el ser humano acepte eso como algo normal. Todo eso ocurre porque el hombre ha abandonado a Dios. Ya Dios no es su centro. El Dios lo ha entregado, lo ha dejado que se vaya, que flote por el universo con sus pasiones vergonzosas. Y todas sus pasiones se encienden, salen despedidas, no hay control y gobierna. Pero ese problema no solo está calando y acrecentándose en el mundo secular, también está dentro de las iglesias. Tenemos este problema. Pastor, ¿cómo? ¿Dentro de las iglesias? Sí, en la iglesia de Cristo tenemos este problema. Algunos pastores han revelado su inclinación a la homosexualidad. Dice Andrea Kostenberger, de donde he sacado la mayoría de las notas de este tema, dice: al menos una denominación cristiana ha elegido homosexuales practicantes y declarados como parte de sus líderes. Hermano, estamos hablando de cosas terribles, serias. Aún entre las iglesias de evangélicos conservadores tienen problemas en todas las iglesias locales relacionados con esto. Principalmente en los países más desarrollados hay una creciente presión oficial para hacer que los homosexuales no sean discriminados para entrar, me refiero a homosexuales activos, no sean discriminados a la entrada de la membresía de la iglesia. Dice, ¿y cómo un gobierno puede presionar a una iglesia a que lo deje entrar? Exención de impuestos. Comienzan entonces, hay planes de quitarle la exención de los impuestos a las iglesias para presionar de alguna manera que ellos tienen que quitar la discriminación. Pero no es la iglesia que discrimina, es las escrituras. Ellos no tienen que ver. Dios es un obstáculo, quítenlo. Ese es el problema del hombre. El hombre ve un obstáculo en su deseo, quita el sol de justicia, aquel que realmente mantiene las cosas en orden y en armonía, y el hombre sale disparado en todas direcciones sin saber cuál es al final qué va a pasar. Entonces estamos en la víspera de un mundo lleno de confusión y opiniones encontradas acerca de este tema. La pregunta es,
y la más importante de todas, porque todos tienen una opinión. La pregunta más importante es esta: ¿qué Dios tiene que decir sobre la homosexualidad? ¿Qué Dios ha revelado en la Biblia acerca de la homosexualidad? De eso vamos a tratar en esta mañana. La homosexualidad no agrada a Dios. Es contraria a la naturaleza integral del matrimonio y la familia. Dios no creó las cosas así. En otras palabras, vamos a ver eso en detalle. Cuando comparamos el patrón bíblico, vemos que la homosexualidad no encaja dentro de la revelación que Dios ha dado y de su plan y diseño original en el Edén, como creó al hombre, varón y hembra. Y no encaja a lo largo de la Biblia en el esquema de la redención, en el cual Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, así como el Cristo es el marido y la esposa es la iglesia. No encaja. Y vamos a ver algunas razones por esto. En primer lugar, siendo la homosexualidad la antítesis, o sea, lo contrario de la heterosexualidad, o sea, la sexualidad correcta entre un hombre y una mujer que se casan, esta primera es una perversión al diseño de Dios para el matrimonio y la familia en sus fundamentos más elementales. Y quisiera que me acompañen, por favor, a Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. Aquí dice que el Dios ha diseñado las cosas de una manera. Primero, un hombre. Ese hombre en un contexto viene a unirse a otra persona y esa otra persona tiene una diferencia clara, distintiva de nacimiento, de género. ¿Qué significa de género? Que no del mismo sexo que él. Dice ahí: y el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea que los progenitores de ese hombre que va a unirse a una mujer son también de género diferente. Son padre, varón, y madre, hembra. Y esa unión va a ocurrir entre ese hombre que tiene progenitores de la misma naturaleza, hombre, mujer, y va a unirse a una mujer que también tiene progenitores, varón y hembra. Y van a seguir la secuencia en el diseño que Dios ha dado del matrimonio y la sociedad. Segundo, la homosexualidad viola la naturaleza complementaria de los roles que Dios ha dado en el matrimonio. Dios dio diferentes roles a cada uno. La esposa, el hombre está para cuidar a la esposa, para proteger, y la esposa está para hacer ayuda idónea de él. Mire ese Génesis 18:20. Versículo 18 dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre, varón, esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. El hombre que Dios puso como virrey de la creación, Dios no vio bueno que él estuviera solo. Y entonces le creó otro hombre para que lo ayudara. No. Versículo 19. Y el Señor formó de la tierra todo, 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán, el hombre, no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Si usted pudiera decir, bueno, el diseño de Dios pudiese ser cualquiera, no es así. Porque ni un caballo, ni un perro, ni una gallina, ni un pato, ni un avestruz, ni un león podían ser las ayudas idóneas para lo que Dios había diseñado para el hombre, en el cual en la mente de Dios no era simplemente una ayuda, era una esposa lo que estaba en la mente de Dios. Por eso, en el siguiente versículo dice que entonces, versículo 21, Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Dios hizo entonces, formó lo que llama mujer
y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó otro hombre. No, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios la homosexualidad viola los principios de roles que Dios ha determinado para cada uno de los suyos. Capítulo 3, versículo 16. Y esto no solamente se traduce antes de la caída, cuando había total inocencia, sino también después de la caída, es reenfatizado. Capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Dios dio un rol a la mujer que era la parte que iba a tener los hijos. Y en la caída entonces comenzó a multiplicar sus dolores a causa del pecado. Y con dolor darás a luz los hijos. Los hombres, por causa del rol que Dios ha dado en la naturaleza, no pueden tener hijos. Por más que los gobiernos decreten que este es un hombre, dos hombres, uno es un hombre y otro hombre y son esposos, no hay manera de que ellos puedan cambiar las cosas que Dios ha hecho y ha dicho de cómo van a funcionar. Y aún en el Nuevo Testamento, en ese cambio de roles, Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 y 23. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces vemos mujer y hombre otra vez. Y los maridos amen a sus mujeres. Mujer y hombre, diferentes roles. Las mujeres respeten o sométanse a sus maridos, y los maridos, varones, entonces amen a sus mujeres. Entonces la homosexualidad viola eso. Y ya que estos roles están indisolublemente e inalterablemente relacionados al género, entonces las personas del mismo sexo no pueden de ningún modo llevar a cabo el diseño de Dios como Dios lo pensó para el matrimonio bíblico. Sin embargo, tenemos en estos tiempos que los gobiernos han promulgado leyes que promueven, no solamente permiten, promueven el matrimonio homosexual. ¿Quién se inventó el matrimonio? ¿A quién se le ocurrió por primera vez? Parece los gobiernos se han adueñado de esas cosas y han promulgado leyes, pero esas leyes son como la que hablamos le estamos hablando en el sistema solar espiritual. Dios ha dado leyes que por su gracia mantienen atadas nuestras pasiones. ¿Y qué pasa? Los hombres, los gobiernos y los hombres también, representando las naciones, entonces han impuesto una foto que no puede mantener las pasiones, y entonces promulgan leyes que permiten y promueven el matrimonio, un matrimonio que Dios no ha ordenado. Como si el hombre se lo hubiera inventado, como si el hombre fuera una idea del hombre. Él la usa, la manipula, la cambia, la trastorna, la corrompe. Y entonces hace un matrimonio entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Y las cosas no paran ahí. Porque acuérdense que el planeta del ser humano ha salido expelido, Dios lo ha dejado a la corrupción de su corazón. También hay matrimonios entre un hombre y una vaca, un hombre y un caballo, un hombre y un perro, y entre una mujer y un caballo, y una mujer y su gatito, y una mujer y su chihuahua. Estamos en los albores de una corrupción horrible. Es también obvio que el diseño de Dios en los roles del hombre y la mujer incluyen diferencias propias de condición. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una constitución física y la mujer tiene una constitución física y anatómica en ambos que aluden o ayudan a los roles que Dios le ha puesto a cada uno. El hombre no va a tener ninguna característica que le permita tener hijos, porque eso fue dado a la mujer. Y viceversa. 3. La homosexualidad distorsiona el carácter de Dios y ensucia su gloria. ¿Qué podríamos decir de un Dios que le dice al hombre, casa a un hombre con otro hombre, pero sucede que no le dice,
multiplicad y fructificaos y llenen toda la tierra y procreen, pero no le puso a ninguno la manera de que se puedan tener hijos. ¿Qué usted diría de ese Dios? Pues un Dios de esa naturaleza, un Dios de cartón, un Dios ridículo, si pudiera decirse, es el Dios en el cual la homosexualidad quiere presentar, en el cual un Dios que no tiene gloria, sino que es en cierto modo, a juicio de ellos, hasta tonto, porque ha casado dos personas del mismo sexo que no tienen posibilidad ni siquiera de hacer lo que él dijo que hicieran: llenen la tierra, procreen, tengan hijos. Entonces ensucia la gloria de Dios. No en balde la severidad de los castigos y juicios de Dios estipulados y mostrados en la Biblia hacia los ofensores homosexuales. Y la homosexualidad es una de las listas, como hablamos, que Pablo presenta, de los cuales es resultado de que Dios nos ha abandonado para que seamos llevados por todo viento de nuestras pasiones. Vamos a ver entonces, hemos hablado de que hemos preguntado, ¿qué dice Dios acerca de la homosexualidad? Y quisiéramos bajar un poco más a los detalles, profundizar en lo que la Escritura nos habla de la homosexualidad. Porque a ustedes, a pesar de que a muchos de nosotros, la primera vez que lo oímos, nos parece como inverosímil, fuera de toda razón, que alguien pudiera usar la Biblia para defender la homosexualidad, eso está pasando actualmente. Hay exégetas bíblicos homosexuales para defender que el Dios le agrada la homosexualidad y para defender que es correcta la homosexualidad y que la Biblia lo aprueba. Vamos entonces a bajar a los detalles. Dijimos, Dios condena severamente este pecado. Y los textos más socorridos que vemos en el Antiguo Testamento, lo primero que vamos a tratar hoy es el Antiguo Testamento. La semana próxima vamos a ver esos textos en el Nuevo Testamento. En los más socorridos o los más conocidos en el Antiguo Testamento son Sodoma y Gomorra y la ley de pureza de Levítico, lo cual es, entre muchos, es lo que más vamos a tocar en este caso. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, es muy conocido, desde pequeños nos lo cuentan, y muestra una de las más detalladas ilustraciones de cómo Dios confronta este pecado que es sumamente odioso a sus ojos a lo largo de toda la Escritura. Y este texto es claro a lo largo de todas las Escrituras porque es citado por muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. Y como les decía, le pudiese pensar como fuera de este mundo y de nuestra razón, que alguien pudiera usar la Biblia para defender la homosexualidad, porque es tan claro que Dios aborrece eso, pues los exégetas homosexuales se la han buscado para demostrarlo, y de eso vamos a tratar. O quisieras que ustedes conozcan cuáles son sus argumentos y cuáles son la manera bíblica en que se le puede también rebatir, porque el mismo diablo usó las Escrituras para tentar a Jesús y le dijo: escrito está. Cristo, la manera en que le respondió al diablo es con la Escritura también, y le dijo: escrito está también. Entonces es lo que pretendemos hacer si Dios nos asiste en este momento. Primero, el argumento o la posición de los teólogos homosexuales es esta: Dios no destruyó Sodoma y Gomorra porque ellos eran homosexuales, sino porque en Sodoma había bandas de violadores sexuales. Para los que no han oído bien la historia, Dios había enviado ángeles para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra a causa de que había subido la maldad delante de Dios. Pero había un hombre allí que se llamaba Lot, que era sobrino de Abraham, y por la oración de Abraham Dios no destruyó de inmediato Sodoma porque había un justo allí que era Lot. Los ángeles se dirigieron allí. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad y los vio, y fue a donde ellos y los trajo a su casa. Pero los habitantes de la ciudad, dice la Escritura, eran perversos y se aglomeraron desde los más grandes y ancianos, hombres maduros y niños, a la puerta de la casa de Lot, pidiendo que querían conocerlo. Esa palabra, vamos a ver luego,
que es una de las objeciones de los teólogos homosexuales, y vamos a verla con detalle. Pero por ahora, era claro que ellos querían violar a esos hombres. Pero entonces los teólogos homosexuales dicen que la razón por la cual Dios destruyó la ciudad no es porque eran homosexuales, sino porque querían hacer violencia sexual. Ellos querían violar, eran bandas de merodeadores y violadores, a lo cual quisiéramos traer las objeciones bíblicas apropiadas. A pesar de que el intento de los hombres de la ciudad realmente era violarlos, ese argumento, por simplemente argumento, es muy tenue en comparación con la fortaleza de otros argumentos bíblicos que hablan al respecto. Y quisiera, si fueran, por favor, vayan conmigo a Judas, al libro de Judas 6 y 8. Dice Judas: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron vicios contra la naturaleza, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces el texto no dice que fue porque eran bandas de violadores. El texto inspirado de Dios dice que era porque tenían vicios contra la naturaleza. Estoy usando la versión de las Américas y una porción de la versión de la Biblia internacional. La razón es que tenían vicios contra la naturaleza. Y es lo que dice Pablo. Dice, se encendieron en vicios contra naturaleza. Segunda de Pedro 2, 4 al 10. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de venir impíamente después, o vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres perversos, en otras dice libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Entonces el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para castigar para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Entonces vemos dos textos en los cuales rebaten el argumento de que eran por ser bandas de violadores. La razón que dice la Escritura eran porque tenían vicios en contra de la naturaleza. Habían desfigurado, distorsionado, ensuciado la gloria de Dios. En otras palabras, estos hombres no solamente tenían deseos sexuales desordenados, sino también tenían pasiones que los gobernaban. La segunda objeción: si fuese cierto que la razón era porque eran bandas de violadores, la violación sexual nunca ocurrió. La ciudad fue destruida antes que eso ocurriera. Los ángeles mismos cegaron a los hombres, enviaron juicio sobre ellos y los hombres quedaron ciegos, no pudieron hacer nada, fueron impedidos y limitados en su deseo. Si el argumento fuera esto, entonces Dios es un Dios injusto, porque derramó fuego del cielo sobre personas que no habían hecho nada todavía. No habían ocurrido ningún hecho en sí, todavía estaba en su pasión y en su mente. Ese es su primer argumento, que fuera una banda de violadores. Pero hay otro argumento que los teólogos y exégetas homosexuales arguyen, y es que el pecado que Dios castigó fue la falta de hospitalidad, no la homosexualidad. En la ley judía hay un énfasis en términos de la hospitalidad. Y ellos arguyen que fue esto, porque ellos dicen que cuando ellos llegaron allá, la palabra que ellos le dijeron es: queremos conocerlos. La palabra en el original, en la lengua hebrea que menciona aquí, es la palabra yada. Esa palabra yada significa estar familiarizado con.
Y entonces en las 943 veces aproximadamente que esa palabra aparece en el Antiguo Testamento, se refiere a estar familiarizado con. Pero no solamente esa palabra se usa con ese término. Ese término conocer o estar familiarizado con se usa en otro lugar con una clara connotación que refiere a un acto entre un hombre y una mujer de índole sexual. Y quisiera que ustedes vayan a Génesis 4:1. Génesis 4:1. Dice, voy a leer el 1 al 7. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer. ¿Qué está diciendo? Que según los exégetas homosexuales, lo que se refiere ahí es que hubo una presentación. Mira, te presento a Eva, él es Adán, y se conocieron. Pero lo que ocurre después en el texto no es consistente con eso. ¿Por qué? Porque dice, y ella concibió y dio a luz un hijo. Nadie tiene a luz un hijo ni concibe porque le presenten a alguien. Entonces, el texto, esa palabra yada, no solamente significa el estar familiarizado o simplemente conocer, significa algo más, un deseo sexual por otra persona o un momento en el cual eso se entiende que es así. Sigue diciendo también más adelante en Génesis 25, y conoció otra vez a su mujer. Si la palabra fuera como ellos dicen, entonces, ¿cómo es que si tú la conociste hay que presentártela otra vez? Pero ocurre que te la presentaron otra vez y entonces ocurrió lo mismo que la primera vez. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Abel. Entonces, no puede ser lo que le menciona allá, cuando dice, ellos quisieron conocer a los ángeles que estaban en casa de Lot, es claro que es una alusión de índole sexual. Ellos querían realmente violarlo sexualmente. Por otro lado, el contexto del pasaje de Sodoma apunta más a un deseo sexual que a simplemente un deseo de que se lo presentaran. ¿Por qué? Porque el mismo Lot en ese pasaje, cuando ellos querían hacer violencia a Lot, querían romper la puerta para ir a donde los ángeles, Lot le dijo, no hagan eso, y quiso negociar con ellos, dándole algo a cambio. ¿Qué le ofreció Lot a cambio a ellos? Sus hijas. Él le dijo, conozcan mis hijas y no esos hombres, no hagan esa perversidad. Entonces, ¿cómo es que iban a conocer sus hijas? Sus hijas vivían entre ellos desde que nacieron, desde chiquita. Vivían en la ciudad, las conocía muy bien. Y el intercambio que él quiere hacer es un intercambio para que violen sus hijas y no violen a los ángeles. En ese sentido, entonces, el argumento se cae. Y otra objeción también es si se piensa que quien violó la ley de la hospitalidad, de los cuales entonces los de Sodoma estaban muy bravos porque él violó la ley de la hospitalidad, ¿por qué el único que se salvó fue Lot? Cuando Lot salió de allá, la ciudad fue totalmente destruida por fuego del cielo, y entonces el supuesto violador de la ley de la hospitalidad fue el único que se salvó con sus hijas, y entonces toda la ciudad que supuestamente tenía un deseo simplemente inocente de conocer a los ángeles, fue destruida. Ese argumento entonces no es válido. Vamos entonces rápidamente, nos ha ido el tiempo, vamos al punto de la ley de pureza levítica. Levítico 18, 22 y del 20 y el 23, o al 23. Levítico 18, 22. Ese es el argumento bíblico de los cuales ellos finalmente rebaten. Dice el 18, 22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. Aquí tenemos dos leyes del Código Santo que trata directamente con la homosexualidad. Los abogados de la homosexualidad argumentan de que además de que estos textos tratan exclusivamente de la ley judía, que en el tiempo de Cristo fue abrogado, entonces ya no es propia para nuestros días, además dicen que la palabra abominación
tiene una connotación diferente de lo que nosotros quisiéramos entender. La palabra en hebreo es tu eva o to eva. Esa palabra aparece muchas veces como abominación, y ellos dicen, ese es su argumento, que aparece en relación, y ese significado aquí, su significado es en relación a las ceremonias paganas en las cuales los hombres se prostituían con actos homosexuales en las ceremonias religiosas. Y entonces eso es lo que Dios abomina, que se haga en ceremonias religiosas como culto a un ídolo, pero que Dios no tiene problema con la homosexualidad, pero que en ese momento es mala y es abominación y se refiere a eso. Fuera de ahí no hay problema. Dios no tiene problema con la homosexualidad, excepto si lo hacen como un culto a un ídolo. Entonces, la pregunta sería, ¿son estos pecados solo condenados en el contexto de la adoración a ídolos? ¿No son condenados a lo largo de toda la Biblia así como lo es la homosexualidad? Por ejemplo, el conflicto de lo que ocurre con los niños. Mire, por ejemplo, Segunda de Reyes 16, 3, 4. Lo voy a leer por causa del tiempo. Sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Tenemos un rey que su hijo lo quemó en adoración a un ídolo. Ahí mismo en Levítico 6, 18. El adulterio y el incesto. Dice, yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. Está hablando de relaciones de adulterio y también de incesto, de hombres adultos teniendo relaciones inapropiadas con niños o infantes, o una relación filial que les impide a eso. Y al final dice, es maldad. Esa palabra es maldad, es la que se traduce, es la palabra hebrea, tu eva. Levítico 18, 23, bestialismo. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esa palabra es to eva. Sacrificios a niños. Dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel, de los extranjeros que residen en Israel, que pase por el fuego a sus hijos, eso es maldad, to eva. Entonces, diríamos, si es cierto que la palabra to eva ya no es aplicada en este tiempo, en referencia a lo que ellos arguyen de un hombre con otro hombre, ¿acaso pasar los niños por el fuego no se puede o se puede hoy? ¿Acaso ayuntarse con animales se puede hoy? ¿Acaso es bien visto el que haya relaciones entre menores o personas adultas y menores? ¿Cómo es entonces que sí se puede en términos de la homosexualidad? Entonces el argumento se cae por el razonamiento bíblico. Se cae por el argumento bíblico. Entonces, a lo largo de toda la Escritura, vemos que Dios se opone a la homosexualidad. Y no es asunto de un solo versículo, no es asunto de un solo pasaje. El aborrecimiento de Dios hacia ese pecado está entrelazado a lo largo de todas las líneas del Antiguo Testamento, así como del Nuevo, lo veremos la próxima semana, y está entrelazado entre el mismo concepto, porque Dios tiene como algo, lo más valioso, su propia gloria. Y nosotros hemos cambiado su gloria por la imagen de cosas corruptibles. Nos hemos buscado nuestra propia perversión. Y Dios, que ha dado la satisfacción en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ahora el hombre quiere buscar la satisfacción según su propia ley en otro hombre, en otra mujer del mismo sexo, en animales o en niños, o seguir la perversión que su corazón le pueda dictar. Ellos entonces están torciendo las Escrituras para su misma perversión, para su misma perdición. Bien, se nos ha ido el tiempo, pero antes de despedirnos o de dejar el tema, quisiera
darle algunas aplicaciones. Primero, la homosexualidad no es una enfermedad. No es un problema genético. No es un problema que tu papá era así, tú también eres así. Es pecado. Es abominación. La homosexualidad no se sana. La homosexualidad se perdona. Dios no sana la homosexualidad como sana una gripe. Dios perdona el pecado de la homosexualidad, eso sí. Dios es bueno. Y vemos muy claro en la narrativa del Nuevo Testamento que Dios presenta una oposición continua, una oposición consistente contra la homosexualidad, porque es una grosera perversión al designio que Él ha dado para el matrimonio, la procreación y el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de su plan glorioso de hacer que Cristo viniera Él mismo, volverse hombre y hacer a Cristo glorioso y sentarlo en el trono y darle todas las naciones a Él. Segundo, hay esperanza para la homosexualidad. Hay esperanza en Cristo para la homosexualidad. Nosotros no estamos supuestos a recibir homosexuales siempre y cuando se arrepientan y dejen sus prácticas perversas. Dios lo puede regenerar, los puede justificar, los puede santificar. Miren conmigo 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Dice, 1 Corintios 6:11 dice, vamos a leerlo desde el 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Y menciona una larga lista, vamos a dejarlo ahí. Versículo 11. Y estos erais alguno de vosotros. ¿A quién le escribe Pablo esa carta? A una iglesia en Corinto. Una de las iglesias donde había más problemas de dificultad porque estaba en un medio sumamente perverso. Allí habían sacerdotes homosexuales en cultos a ídolos que prostituían hombres con hombres en prostitución religiosa homosexual. Estaban allí. Y dice Pablo, en una práctica tan intensa como es una práctica de ese tipo, que es prostitución de hombres homosexuales, y en una práctica no solamente intensa, sino continua, y en el cual la conciencia es totalmente acallada, porque si usted piensa en su interior que usted está haciendo la voluntad de Dios siendo eso, usted tiene su conciencia tranquila de que está haciendo lo bueno. En una situación tan extrema como esa, dice, a eso eras alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no hay perversión alguna sobre esta tierra que Dios no tenga poder para curar, que Dios no perdone. Dios, su gloria es esta: perdonar a los homosexuales, perdonar a las lesbianas, perdonar a los que se acuestan con animales, perdonar a los más perversos que ustedes puedan pensar y hacerlos como trofeos para la gloria del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es poderosa para salvar. No hay pecado. Y en un grupo como este, y como Dios ha comenzado a dejar a los hombres, abandonar a los hombres, porque lo han quitado de su sistema solar, no pudiésemos extrañar que ahí surgen deseos pecaminosos y perversos en nuestros corazones. Dice, pastor, ¿y usted piensa que yo puedo tener un deseo homosexual? Sí, porque nosotros dejamos la gloria de Dios. Nuestra inclinación diaria es dejar a Dios e irnos tras las criaturas. Y si es así, Dios nos deja. Si nos empecinamos y nos volvemos rebeldes, Dios nos deja. ¿Qué hay que hacer entonces, pastor, si yo tengo un deseo tan asqueroso, un deseo tan repugnante dentro de mí? Mátalo. No te extrañe de que tengas deseos perversos de esa naturaleza, porque tenemos un
un corazón malo. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 19:20, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen las perversiones, salen las mentiras, las detracciones, la desobediencia a los padres, y da una lista. Del corazón sale todo. ¿Y cuándo sale? Cuando Dios no es el centro de nuestro sistema espiritual, que mantiene bajo la aplastante fuerza de su gravedad todas nuestras pasiones sujetas a Cristo. Hermano, ¿te parece repugnante la simple idea de eso? Por la única diferencia entre tú, yo y los otros que están en esa práctica de perversidad fuera es que la gracia de Dios nos ha preservado. Pero no dudemos de ninguno de nosotros en términos de lo que pudiéramos llegar a ser, así no estamos si no tenemos a Cristo como el sol de nuestra justicia y como el centro de nuestro sistema espiritual. No dudemos de lo que puedan pasar con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser grandemente tentados. Si tú piensas que no eres capaz, te estás engañando a ti mismo. Y estás engañándote a ti mismo y a tu familia. ¿Cuál es tu deber? Llévalos a todos, cargados, empujados, a frente a que Cristo sea todo para todos. Que Cristo es el centro de nuestras vidas. Y si tú has caído en esa gran perversidad que Dios aborrece, la manera es esta: ve a Dios en arrepentimiento, abandona tu pecado, y vemos que el cambio de naturaleza es posible, el perdón es posible, porque Pablo le dice a Corintios: ya habéis sido regenerados, tu corazón cambió, ya habéis sido justificados, tu corazón fue perdonado. Por el Espíritu de Dios ya habían sido adoptados. Sí, Dios adopta no solamente publicanos, rameras, prostitutas, también homosexuales. Si se arrepienten, si Él los lava, si vienen a Él y dependen de Cristo, porque el poder de la sangre de Cristo es gloriosamente poderosa. Cristo es poderoso en salvar. Entonces, hermanos, consideremos esta verdad y finalmente para la iglesia. La iglesia de Cristo hoy en día debe asumir una postura activa en contra de la homosexualidad. Es cierto que vamos a recibir presión y hasta persecución por causa de eso, pero nosotros no podemos aceptar lo que Dios nos dice que aceptemos. Esto no es una iglesia de nosotros, es una iglesia de Cristo. No es una iglesia de un gobierno, es una iglesia de Cristo. El gobierno de nosotros es separado de todos los otros gobiernos, es el gobierno de Cristo. El gobierno que Cristo tiene sobre nosotros es el que mantiene aplastada y sujeta nuestras pasiones. El único que nos promete redención y glorificación y ser liberado de toda esclavitud de esa naturaleza. Los gobiernos no. Sujetemos entonces a Cristo. Y nosotros entonces no juguemos un papel pasivo en lo que nos atañe, opongamos a este mal. No estamos llamados a tolerar la inmoralidad en nuestro medio. Debe ser condenada, pero los homosexuales deben ser traídos a Cristo. Si tú conoces uno que quiere venir al Señor, ese no es el pecado imperdonable. Por lo que vimos aquí, Dios puede cambiar el corazón, perdonar ese pecado y hacer a esa persona hijo, miembro de su familia. Que Dios nos dé gracia en todo, nos dé sabiduría en todo, y aquellos que están aquí, que no conocen al Señor, amigo, solamente Cristo puede sujetar tus pasiones. Pero si tú te fijas en el listado que presenta Pablo en Romanos, aparte de la homosexualidad, son pasiones, soberbios, intemperantes, iracundos. Si tú estás bajo el dominio de alguna pasión en particular, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón, en la palabra del Señor hay sanación. Ven a Él, coloca a Cristo en el centro de tu sistema espiritual y todas las cosas comenzarán a tomar el orden que debe tener. Que Dios pues nos ayude y la semana próxima, Dios mediante, concluiremos con el tema. Oramos. Señor y Padre nuestro, oh Señor, cuando vemos la perversidad que hay en nosotros, oh Padre, perdona todos nuestros pecados, perdona todos nuestros malos pensamientos, perdona nuestras maldades. Señor, confesamos delante de ti nuestra total incapacidad si tú no nos salvas, nuestra
desesperada situación si tú no tienes misericordia de nosotros. Señor, y rogamos que tú guardes esta iglesia sin caída, porque tú has dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Guárdanos pues como luminares, como un faro, como puerta del cielo y casa de salvación, para que sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, para que sigamos anunciando la gloria y el poder de aquel que puede salvar, nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, y que podamos ser luz y sal de esta tierra. Perdona también todos nuestros pecados. Te rogamos pues tu bendición en Cristo Jesús. Amén.